Muy buen día a todos. Continuamos con nuestro curso de estructuras de acero. Para esta clase veremos un ejemplo sobre los conceptos básicos que vimos en el video anterior, en el que calcularemos para una sección común en acero, que es un perfil IR, vamos a calcular sus dos módulos, tanto el de sección elástico como el plástico, y utilizando estos módulos calcularemos su momento de fluencia y momento plástico. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí es una sección compuesta formada por tres partes rectangulares. Serían dos patines, este de la parte superior y el de la parte inferior, de 1 pulgada de espesor y ambos de 8 pulgadas de ancho. Y para lo que se conoce como alma tenemos una sección rectangular que cortaríamos aquí de 12 pulgadas de alto por media pulgada de ancho. Y como ya vimos en el video anterior, el módulo de sección elástico se va a calcular dividiendo la inercia entre el peralte total sobre 2. ¿Cómo se calcula la inercia de una sección compuesta? Pues dependerá cómo se los hayan enseñado en la universidad. A veces es aplicando el método digamos, en forma de fórmula, y otras veces es haciendo una pequeña tablita. Aquí en este caso les traigo la tablita para que sea un poco más visible y entendible un poco el procedimiento. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos una sección compuesta es encontrar el centroide de esa sección. Para nuestra suerte, esta sección es doblemente simétrica, es decir, es simétrica alrededor del eje vertical y del eje horizontal. Para este caso vamos a utilizar nosotros estas referencias. Aquí es el eje X y aquí sería el eje Y. Entonces nuestro centroide se ubica justamente aquí al centro de la sección. Ahora bien, ¿qué ya tenemos que hacer en la tabla? Pues tenemos que dividir la sección en tantas partes o figuras simples como podamos. No hay necesidad de hacer tantas en este caso, con 3 bastaría. Lo que yo hice fue tomar la sección 1 como el patín superior y de aquí completo, ir haciendo el corte. Vamos a cambiarle aquí el color para que se vea. Haciendo el corte, bueno, haciendo el corte aquí y haciendo el corte aquí. Entonces tenemos la sección 1, el patín superior, sección 2, patín inferior, y sección 3, el alma de 12 pulgadas. Y aquí están enumeradas en la tabla. Después tenemos que calcular el área de cada una de esas figuras. Ahorita les explico por qué el área 3 no está. Que sería de 8 de ancho por 1 de espesor. Me dan 8 pulgadas cuadradas de área para los dos patines. Y el área 3 no la pongo, ¿por qué? Porque en la siguiente columna lo que tenemos es la distancia a los centroides de las figuras simples, es decir, de los rectángulos, hacia el centroide global. Entonces, si nosotros vemos la figura simple número 1 y medimos su distancia desde el centroide global de la sección compuesta, tenemos 6 pulgadas hasta esta línea roja y luego media pulgada para llegar a su centroide, porque es un rectángulo. Entonces 6.5 pulgadas. Como es simétrico, pues es lo mismo para el patín inferior, 6.5. ¿Y qué pasa con la distancia hacia el alma? Pues es 0, porque se encuentra exactamente donde mismo que el centroide global. Por lo tanto, como estas dos columnas se van a estar multiplicando y uno de los dos valores es 0, pues se hace 0. Después tenemos que calcular la inercia de cada una de esas secciones simples. ¿Cómo se calcula la inercia de un rectángulo? Pues base por altura al cubo sobre 12. Entonces tomamos la base de 8 por la altura de 1, la elevamos al cubo, dividimos entre 12 y obtenemos 0.66 para los dos patines. Y para el alma, pues es base de media pulgada por altura de 12 al cubo sobre 12. Y nos da 72 como resultado. Después, para obtener ya finalmente lo que es la inercia completa de la sección compuesta, tenemos que sumar, como indica aquí el encabezado, inercia más área por distancia al cuadrado. Para los patines tenemos 338
y para la inercia del alma pues tenemos 72 nada más. Esto nos da por fin 749.33 pulgadas cuartas. No se les olvide siempre las unidades para que no haya problemas después. Entonces, ya teniendo esta inercia, nosotros podemos aplicar la formulita del módulo de sección eclástico, que sería 749 entre 14 sobre 2. Recuerden que H es el peralte completo. 12 del alma más 1 y 1 de los patines nos dan 14. Sobre 2 aplicamos la fórmula y obtenemos 107.05 pulgadas cúbicas. 107 pulgadas. ¿Cómo se va a calcular el momento de fluencia? Pues dejamos nosotros ahí anotado en el video anterior que el momento de fluencia se calcula multiplicando esfuerzo de fluencia por módulo de sección elástico. ¿Cuánto vale el esfuerzo de fluencia? Aquí en los datos les indicaba que este perfil estará construido con acero grado 50, que es 50 KSI, y traducido a unidades que conocemos nosotros comunes, serían 3.515 kilos por centímetro cuadrado. No aparece ahí por el agujero de la hoja. Entonces nosotros multiplicamos siguiendo las unidades 50 por 107 pulgadas cúbicas y nos daría 5.352 kips pulgada. Si lo traducimos, pues las unidades serían toneladas por metro, en algunas similares. Muy bien, y por último tenemos que calcular el módulo de sección plástico. ¿Cómo se va a calcular este módulo? Pues bastante sencillo, hay que seguir la fórmula o la deducción que vimos en el video anterior, que nos decía que ese módulo de sección plástico será igual al área total sobre 2 por la distancia entre los centroides de las áreas que estaban comprimidas y tensionadas, es decir, la que estaba con presión y la tensión, esa es la distancia entre centroides. Cuando nosotros trabajamos con una sección rectangular, pues es bastante sencillo, pero cuando es una sección compuesta, pues tiene un poquito más de ciencia. Entonces, el área total sería la suma de los dos patines, que nos da 8 por 1, 8, y acá arriba otro igual, serían 16. Y para el alma serían 12 por 0.5, serían 6 pulgadas cuadradas. Entonces, 6 más 16 nos da 22. Es este valor que tenemos aquí, 22 entre 2. Y después necesitamos conocer A. ¿Cómo podemos calcular A? La forma que yo les presento aquí, pues es desde el centroide global de la sección, hay que calcular la distancia hacia el centroide de la mitad de la figura, porque acuérdense que cuando está plastificada, pues está toda la sección sufriendo el esfuerzo de fluencia. Entonces lo dividimos a la mitad, la distancia que haya hasta este centroide la multiplico por 2 y será la distancia que encuentre entre la compresión y la tensión. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula ese centroide de la mitad del área que tendría una forma en T? Pues aplicando la sumatoria de áreas por centroides, algo parecido a la tabla anterior, entre la sumatoria de áreas. La primera área que tendríamos sería la del patín, que son 8 pulgadas cuadradas, y la distancia desde el centro, o desde el eje, el centroide global, hacia su centroide individual, son 6.5, tal cual lo habíamos visto en el paso anterior. Y después, para la mitad del alma, lo que tendríamos sería una altura de 6 por 0.5, me da un área de 3. Aquí está aquí. ¿Cuál es la distancia a su centroide? Bueno, acuérdense que es un rectángulo, se encuentra a la mitad de la altura. Teníamos 6 de altura, 3 sería la distancia al centroide de manera vertical. 3. En la parte inferior sumamos 8 más 3, que son las áreas, y obtenemos que el centroide de esta T está a 5.55 pulgadas del centro de la sección compuesta. Sustituimos este valor considerando que hay que duplicarlo, que es la distancia total entre compresión y tensión, y obtenemos que el módulo de sección plástico tiene un valor de 122 pulgadas cúbicas. ¿Y cómo se calcula el momento plástico? Muy sencillo, hay que multiplicar este módulo por el Fy para obtener nuestro momento plástico. Como ya hemos visto, el Fy de este caso es de 50 y el módulo será de 122. Multiplicando obtenemos 6100 kips por pulgada. Y hasta aquí se queda este ejemplo, es muy sencillo, nada más era para ver un poco cómo aplicaban estos módulos de sección y los módulos
tanto de fluencia como el plástico.